I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 14 con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿qué más? George, todo muy bien, gracias. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Excelente, hermano. Hay una pregunta. ¿Por qué equipos inteligentes, comprometidos y llenos de talento fracasan una y otra vez al intentar coordinarse? Y el tema es que no es falta de motivación, no es falta de capacidad. Es muy a menudo por falta de un lenguaje común. Sí. Pesado, pero cierto. Sí, imagínate esto. Y a los oyentes, imagínense lo siguiente, imaginen que naufragan en una isla desierta, junto a un pequeño grupo de sobrevivientes. No tienen nada, no hay mapas, no hay caminos. Cada decisión se vuelve una cuestión de vida o muerte. Probablemente lo primero que ustedes harían sería construir un refugio, buscar agua, encontrar comida. Pero después, ¿qué sigue? Y existe un libro fascinante, hermano, que explora una situación así. Es La isla misteriosa de Julio Verne. Y en este texto hay 5 prisioneros de la Guerra Civil Norteamericana que escapan en un globo y que naufragan en una isla desconocida. Y tienen que sobrevivir en esa isla. Y en ese contexto hay un ingeniero que se llama Cyrus Smith que entiende algo fundamental. Y es que si no pueden coordinarse, están perdidos. Porque se pregunta a Smith cómo moverse en un terreno completamente desconocido, cómo construir, cómo mantenernos con vida. Y entonces Smith reúne a todos y se ponen en la misión de crear un lenguaje compartido para toda la geografía de la isla. Y comienzan a darle nombre a cada río, a cada montaña, a cada bosque. Y pues siguen 2 enfoques, ¿cierto? Para algunos lugares usan nombres conocidos para ellos, la Bahía de Washington, el Monte Franklin. Para otros nombres simplemente escogen nombres prácticos, dependiendo de la forma geográfica. Entonces el Golfo del Tiburón, el Promontorio del Reptil, cosas como esas, ¿cierto? Y no solamente nombraron esos lugares, sino que también definieron qué significaba peligro para todos, qué debía ser un punto de encuentro, cuál debería ser una zona segura, cosas como esas. ¿Y por qué hicieron todo eso, Fede? Porque sabían que sin un lenguaje común, sin referencias claras, cualquier instrucción se iba a volver confusa y que por lo tanto iban a generar una descoordinación que podría poner en riesgo sus vidas, ¿no? Entonces, nombrar las cosas de manera que todos entendieran lo mismo fue para ellos literalmente un acto de supervivencia. Y gracias a eso, entonces cuando alguien, hermano, gritaba alerta en el Monte Franklin, todos sabían exactamente dónde era, qué estaba pasando y qué tenían que hacer. Y por eso es que establecer un lenguaje común fue uno de sus primeros actos de liderazgo. Que trasciende mucho, George, ahí el tema de cultura. O sea, eso te empieza a dar una visión de, o sea, cómo nos comunicamos, qué pasa cuando hacemos A, cuando decimos A, qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera. La cultura se termina forjando también a partir del lenguaje. Absolutamente. O sea, cuando vos creas una organización de cero, la pregunta es al principio, sin que vos hayas hecho nada, ¿tenés orden o desorden? Tenés desorden. Nadie ha ordenado nada. Si vos no has actuado sobre procesos, sobre otro tipo,
pues no tenés orden, ¿cierto? Tenés incertidumbre, tenés caos. En medio de la incertidumbre, estos náufragos crearon orden, crearon un lenguaje compartido que les permitió crear cultura, como vos decís, coordinar sus acciones y actuar como equipo. ¿Sí? Y por eso, lo repito otra vez, vale la pena. Crear un entendimiento compartido fue para ellos un acto de supervivencia. Y esa última frase es de crear un entendimiento compartido para sobrevivir y tener éxito. Es algo que nos conecta directamente con uno de los grandes problemas de liderazgo que tenemos hoy, que es la desalineación en las empresas. O sea, ¿qué tenemos hoy, hermano? En muchas organizaciones es difícil encontrar equipos realmente coordinados. ¿Y por qué? Porque de 10 personas, por ejemplo, ¿cuántas entienden lo mismo cuando usamos palabras comunes como estrategia, objetivo, calidad, eficiencia, valores, trabajo en equipo, cultura, liderazgo? Lo más común es que cada uno internamente esté interpretando algo diferente. Y no es por falta de voluntad, es porque cada uno de nosotros viene de programas de formación distintos, viene de experiencias laborales diferentes, hemos trabajado con jefes o con colegas diferentes y por lo tanto hemos adquirido un lenguaje. Pero no existe comúnmente un lenguaje compartido creado de forma intencional en las organizaciones hoy. Y la consecuencia de eso, Fede, es importante. Y es que tenemos organizaciones que resultan con pues, un pensamiento descoordinado que lleva a una acción descoordinada. Entonces, por ejemplo, vamos a una reunión, a una misma reunión, vos y yo con otras personas, donde terminamos usando todas esas palabras anteriores, objetivo, valores, cultura, liderazgo, sin tener un entendimiento compartido. Y por lo tanto, cada uno de nosotros está de pronto escuchando algo diferente. ¿Y qué termina afectando eso? Pues la operación diaria, los resultados del equipo, la ejecución de una tarea, toda la empresa. ¿Sí? Y hay algo más. Es que ese problema también afecta la formación de líderes. Porque si los líderes pasan de un programa a otro, si unos líderes son formados en un programa, en un estilo, y otros en otro completamente diferente, ¿qué pasa? Pues que terminan aprendiendo a hablar en idiomas distintos. Y eso multiplica todavía más la desalineación en toda la organización. Y por eso, hermano, la alineación en el lenguaje no es un detalle más. Es una tarea crítica del liderazgo. Es una responsabilidad del liderazgo. Y por eso es que decidimos hacer este episodio, ¿cierto? Porque al igual que hicieron los náufragos cuando crearon ese entendimiento compartido, lo mismo deben hacer los líderes con su gente. Porque el entendimiento compartido es la base de la coordinación humana. Total, George. Y digamos, si nos lo llevamos también como al tema empresarial con manejo de proveedores. Me hiciste acordar, o quería traer también el caso que le escuché al fundador de LOC, que es una empresa de chocolates, que habla sobre el caso de Juan Valdés, que aprendió mucho cómo ellos tenían una estructura tan sólida en su comunicación de marca, tenían una marca tan potente que no importaba qué agencia estuviera detrás o qué creativo llegara, su imagen siempre iba a proyectar lo mismo. Ese lenguaje se transmite también hacia esos aliados que hacen parte de nuestra empresa. Completamente. O sea, cuando uno piensa en cultura, está pensando sobre todo mucho internamente. Cuando uno piensa en marca, está pensando más en reputación. O sea, cuando pensás en cultura, estás pensando en identidad. Esa identidad, en teoría, debería reflejar correctamente una reputación de forma externa. Y ahí pensamos en marca. Entonces, valiosísimo eso. Debe existir esa alineación desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Te pongo otro ejemplo. Imagínense que nos conocemos por primera vez y yo les pido un tenedor y ustedes no tienen un tenedor, pero me ven sosteniendo un plato de sopa. Entonces de pronto entienden que yo necesito algo con lo cual comerme la sopa. Entonces tienen una cuchara y me dan una cuchara. ¿Listo? Nos conocemos apenas hace 30 segundos, pero resulta que en nuestra experiencia compartida de vida sabemos lo que es un plato de sopa, ¿cierto? Esa vajilla y el sentido común de alguna manera
combinado con ese entendimiento básico del lenguaje, nos permite comunicarnos de manera efectiva. O sea, yo te pedí un tenedor, pero vos pensaste lo que necesitas es una cuchara debido al contexto. ¿Listo? Pero ahora imagínate que en vez de yo pedirte un tenedor, nos conocemos por primera vez y yo te pido una calica. Sin entender la palabra, el contexto de la sopa no te ayudaría para nada. O sea, no sabrías yo qué estoy necesitando. Por cierto, ¿qué es calica? Calica es la palabra en nepalí para cuchara. ¿Listo? Calica. Pero ahora supongamos que después de este episodio nos volvemos a encontrar. Y yo te pido nuevamente, o te pido una calica. Y esta vez vos sí sabrías qué hacer. Seguramente me vas a dar una cuchara. Vos no sabes nepalí, no lo hablas. Pero este contexto compartido, este entendimiento compartido que creamos, ese uso intencional del lenguaje, permite que nos coordinemos de manera efectiva. Y ese es el poder inmenso del lenguaje humano, ¿cierto? O sea, en cuestión de unos pocos minutos, yo les presenté algo nuevo, una calica. Y con eso mejoramos nuestra capacidad para coordinar acciones. Y coordinar acciones es esencial para el liderazgo. Y por eso ves que en el siglo XX surgieron herramientas como el alfabeto fonético de la OTAN. Porque imagínate esto, imagínate que vos sos un piloto militar que está intentando informar que necesitas ayuda en la coordenada B. ¿En cuál coordenada? ¿Cierto? Porque con el ruido de los disparos, el zumbido del motor, la palabra o la letra B, ¿qué fue? Sonó B, B grande, D, E, cosa por radio. ¿De qué estamos hablando? Y para evitar estos errores fatales, la OTAN creó el alfabeto fonético. En lugar de A, B, C, pues creamos alfa, bravo, delta, ¿cierto? Son palabras claras, fáciles de entender internacionalmente, incluso en medio del caos. Entonces, así cuando el piloto dice coordenada bravo, todos entendemos la misma letra, B grande. Entonces, y ese es el poder de crear un lenguaje compartido, que aseguramos coordinación. George, Y por tanto, acción. en el caso de la guerra pues es algo de vida o muerte, que se vio esa necesidad. En las empresas es algo de vida o muerte para la empresa, pero para vos, y como esas cosas que vos, a esas personas que has acompañado equipos, ¿cuáles han sido como esas mejores formas de llevar a cabo ese lenguaje en común? Pero no te me adelantes. O sea, nosotros, yo quizás podría, mira, una de las cosas que nosotros hacemos con compañías es, primero, crear este entendimiento compartido alrededor del lenguaje. O sea, primero tenemos que entender la importancia del lenguaje para luego poder pasar a la acción. O sea, aquí lo que hacemos no es ir y crear el mismo lenguaje en todas partes. Cada organización tiene una identidad distinta, una cultura diferente y por lo tanto su forma de expresarse, su lenguaje tiene matices distintos, a veces muy grandes. Pero la responsabilidad de cada organización sigue siendo crear un entendimiento compartido, un lenguaje compartido, coherente con su identidad. ¿Cierto? Entonces ya entendiendo la importancia del lenguaje y de crear ese entendimiento compartido, las compañías arrancan a determinar qué es clave. ¿Sí? Digamos, qué conceptos son absolutamente importantes de definir. Y luego, pues eso permite generar alineación. Eso conlleva ciertas actividades que requieren tiempo o esfuerzo y que valen la pena 100%. Total. Partiendo siempre de la base, porque esto es importante de alinear. Supongo. Siempre, ninguna instrucción, ojalá, debería estar privada de una explicación de por qué es importante. Y sobre eso podemos hablar otro día, Fede, en la medida en que hablemos sobre todo de empoderamiento y de cómo dar órdenes, cómo dar instrucciones. Y hay mucho que cortar, mucha tela que cortar, pero Total. desde luego hay que entender el por qué. Mira, pues vos traes el tema de las empresas. Pues, por ejemplo, ese tipo de claridad y alineación la vemos en el mundo empresarial. Lo que pasa es que en el mundo militar hay cosas que se vuelven más evidentes, más obvias, ¿cierto?
por los extremos de los que hablábamos en el episodio anterior. Pero, por ejemplo, Zappos es una empresa muy reconocida. Ellos venden online zapatos, ropa, pero ellos han sido muy reconocidos por su atención al cliente. Es una locura. Y ellos, totalmente. Y tienen una filosofía o dentro de su filosofía hay un valor que ellos llaman wow, que pues en esencia es sorprender al cliente. ¿Pero qué significa sorprender al cliente? Entonces, volvemos a la misma ambigüedad. En Zappos no existe esa ambigüedad con el wow. Allá no es solamente algo bonito que dicen, ¿cierto? Es algo concreto que todos en la empresa llegan a entender y a aplicar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos hacen un esfuerzo extra para que exista ese entendimiento compartido. ¿Y eso a qué lleva? A acciones coordinadas donde todas las personas de la compañía son capaces de sorprender y de superar las expectativas del cliente. ¿Qué significa esto en la práctica? Para ellos, pues hombre, enviar un par de zapatos gratis si un envío se retrasa. Pasarse 10 minutos adicionales para ayudar a un cliente a encontrar el plan perfecto, el par perfecto de zapatos sin apuros, ¿cierto? O sea, sin afanes. Hombre, hay que hacer una devolución. Se hace sin problemas, incluso si el cliente ya no tiene el recibo. Y hay una cantidad de cosas que se entrenan, que no solamente están escritas en alguna parte, sino que se entrenan y que se vuelven parte de los rituales y las historias de los pasillos y que contribuyen, como lo decías, a la cultura. Y por eso es que ejemplos como estos y como los de la historia de Julio Verne, como el ejemplo de Calica, son ejemplos de que cuando hay un entendimiento compartido, la acción es mucho más efectiva, es más precisa, está más coordinada. Y eso puede generar muchas preguntas, y una de ellas es una que vos hacías, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Pero quizás, si bien aquí no vamos a responder toda esa pregunta, si podemos empezar por otro, es ¿por dónde empiezo? Total. Si esto es tan importante, ¿cuál es el primer paso? ¿Será que tengo que obligar entonces a todos en mi empresa a aprender un nuevo idioma que además tengo que crear o qué tengo que hacer? No, la verdad no se trata de eso. O sea, al final de todo hay que volver a otro principio. Todo empieza con algo mucho más simple y es hay que asumir responsabilidad por la comunicación. O sea, en otras palabras, hay que ponerse por encima con la comunicación. Por ejemplo, en este momento yo estoy iniciando la comunicación. Y los oyentes la están recibiendo, vos también. Entonces, por ejemplo, yo hago una pregunta. ¿Quién creen que es responsable de garantizar que el mensaje mío se entienda bien? Y aquí hay 3 opciones, Fede. La primera opción es que el que inicia la comunicación, o sea yo, es 100% responsable. La segunda opción es que el que recibe la comunicación, o sea, por ejemplo, vos, es 100% responsable. La tercera opción es que los dos compartimos la responsabilidad por igual. Vos, por ejemplo, ¿de qué opción elegirías? Pues viéndolo, yo me iría por las 3 porque si es un tema que me interesa aprender, pues tendría que también asumir la responsabilidad, pero todo parte del emisor. Bien, ok. De hecho, la mayoría de las personas a quienes uno les pregunta suele decir compartimos la responsabilidad. Porque suena razonable, ¿no es cierto? Pero en realidad, si bien suena razonable, no es lo más efectivo. Porque si yo dependo de vos para que entendas bien lo que yo quiero transmitir, estoy dejando la comunicación al azar. O sea, estoy arriesgando demasiado. Total. Me hiciste acordar, George, hay una historieta de Mafalda, a grandes rasgos, que es Mafalda contándole a alguien, mira, aprendí, le enseñé al perro a hablar. Y llega la otra y le dice como que, pero yo no lo escuché hablar. Y llega Mafalda y le responde, sí, pues yo te dije que le enseñé, no que haya aprendido. Entonces es como, Sí. o sea, mi responsabilidad fue dada, yo tiré el mensaje y le creí enseñar a hablar al perro, pero en realidad no. Al final no hay coordinación en acción. Claro. Mira, y es muy bueno. Y cuando la coordinación importa, cuando de verdad importa, no nos podemos dar el lujo de dejar la comunicación al azar. Y por eso si yo quiero que haya una coordinación efectiva,
de nuestras acciones, Fede, yo debo asumir el 100% de la responsabilidad de hacerme entender. Porque al final de cuentas, esa es la única parte que yo puedo controlar. Pensarlo de la siguiente manera, ¿cuántas veces vos has dicho y cuántos de quienes nos escuchan hoy han dicho cosas como, eso no es lo que yo dije? O es que no me escuchaste bien. Muchas veces. Y cuando decimos cosas como esas, ¿a quién le estamos tirando la responsabilidad? El otro. Al otro. Pero si yo realmente quiero que el mensaje se entienda, lo lógico es que sea yo quien se asegure de expresarlo de forma más clara, sin dejarlo al azar. O inclusive, George, yo ahí tengo una que me devuelve la responsabilidad a mí, es preguntarle a la otra persona, si me hice entender, o sea, yo sí estoy haciendo entender la idea, porque la otra persona dice, no, estoy en otro planeta, estoy entendiendo otra cosa. Total, de hecho, mira, cuando en el mundo militar, y especialmente a niveles de fuerzas especiales, se expone una misión que hay que cumplir, ellos aplican una técnica que es muy interesante llevar a las organizaciones, ¿sí? para que lo pongan en práctica. Y no solamente es preguntar, ¿me entendieron? O sea, ¿comprendieron cuál es la misión? Porque puede haber un sí. El tema es, perfecto, ¿me puedes repetir en tus palabras cuál es la misión? Sí, y es una forma de asegurar que haya existido una comprensión. Correcto, entonces aquí no se trata de aprender un nuevo idioma. No nos tenemos que inventar manuales de 500 páginas en las organizaciones. Todo comienza por una decisión más simple, pero más poderosa, que es asumir el 100% de la responsabilidad para que la comunicación funcione. Y vean, yo sé que la comunicación perfecta no es inmediata. Quizás ni siquiera existe. De hecho, es bien difícil la comunicación. Por ejemplo, yo mismo soy consciente de que en este episodio el uso de mi lenguaje no está siendo 100% efectivo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no hemos todavía construido un entendimiento compartido completo. ¿Cierto? O sea, el entendimiento que necesitamos para yo poder comunicarnos tan claramente como a mí me gustaría. Hemos avanzado muchísimo, o sea, ya hemos venido trabajando juntos en los 7 principios del liderazgo descentralizado a lo largo de varios episodios, pero pues todavía nos hacen falta conceptos, reforzar los conceptos que ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, piensen en palabras como efectividad, o líder, o principios, o descentralización. Puede que cuando yo menciono esas palabras yo tenga un significado muy claro en mi mente cuando las uso. Pero si ustedes las entienden de manera diferente, si vos entendés otra cosa, si sea un poco, entonces el mensaje se puede desviar. Y si eso pasa, no sería tu culpa, sería es mi responsabilidad, porque yo sí simplemente empiezo a hablar de los 7 principios de liderazgo descentralizado startups usando mi propio entendimiento interno sin asegurarme de que vos y yo estemos viendo lo mismo. Es muy probable que yo te lleve por la dirección equivocada. ¿Listo? Entonces, mi responsabilidad, ¿cuál es? Es comunicarme de una manera que vos puedas seguir, que vos puedas aplicar, que ustedes puedan aplicar en su día a día. Y eso es justamente el objetivo de este episodio y de este podcast. De eso se trata. ¿Sí? Y mientras tanto, hay algo que es importante que quiero que se acuerden. Y es que si alguna vez se encuentran diciendo frases como es que yo no te dije que hicieras eso, o me entendiste mal, lo que están haciendo es poner la comprensión en otra persona. Y acuérdense de lo siguiente, ustedes no controlan lo que la otra persona entiende. Lo único que podemos controlar es lo que comunicamos. Así que no importa qué palabras nosotros decimos. No importa si creemos que ese fue el discurso de nuestra vida. Lo que importa es qué entendió el otro. Y por eso, ante la pregunta de, pero entonces yo cómo sé si mi comunicación fue efectiva con mi equipo, con mi pareja, con mi hijo, con quien sea, la respuesta es muy simple. Porque sus acciones van a estar coordinadas. Las acciones se van a coordinar. Y vamos a ver a nuestros equipos convertirse paso a paso en equipos de más alto desempeño. ¿Sí? Compromisos que se hacen y se cumplen.
tareas que se ejecutan. Ahí está la verdadera prueba de una comunicación efectiva. No es si dijimos cosas lindas, es si logramos resultados reales, coordinados, consistentes. Eso, hermano, eso es muy simple. Si yo soy el único Fede en mi casa que sabe lo que es una puerta, si mi jefe es el único que realmente conoce cuál es la descripción de mi trabajo, o si la única palabra que vos tenés para referirte a una cuchara, la única palabra que tenés para referirte a una cuchara es calica, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener confusión, vamos a tener caos, ¿cierto? Así que por eso la invitación es lideren el camino. Ayuden a su gente a crear un entendimiento compartido. George, y es que, pues, pucha, como vos decís, es simple, pero que sea simple no quiere decir que sea fácil. Carl von Clausewitz. Y yo lo veo mucho en las consultorías que tengo la oportunidad de hacer a empresas, de cómo hay mensajes que quedan en mensajes, en discursos bonitos, y la movilización de los resultados cuesta más aterrizar, y en gran parte, pues aquí haciendo esa catarsis que sucede en estos podcasts, es claro, pues esa alineación en lenguaje de qué resultado para mí, qué resultado para ti, qué resultados para la organización o para los accionistas. Sí, sí, claro. Pongámonos y alineémonos en esto y veámoslo. Surge también una pregunta que es como, y si yo considero que el resultado es otro al que tiene mi líder, pucha, ¿cómo hago para movilizar eso para arriba? O sea, esa definición de resultado. O los accionistas, el CEO con los accionistas. Claro, y surge la pregunta de, a ver, ¿cuál debería ser la definición de resultado? ¿La mía o la de nuestro líder? Idealmente soy yo quien debo seguir, ¿cierto? Claro. Eso es lo ideal. Y por supuesto, todo líder a su vez debe ser un seguidor, lo cual implica que si yo me estoy equivocando en la definición de algo que un miembro de mi equipo es capaz de expresar con mayor claridad, me corresponde a mí no imponer mi autoridad, sino saber ser seguidor. ¿Sí? Uh-huh. Y, por supuesto, permitir que eso ayude a crear un entendimiento compartido. Al final, lo único que importa aquí es la misión, el bienestar del equipo. ¿Sí? Claro, la responsabilidad del que lidera es asumir la responsabilidad de que si va a traer una persona, le tiene que dejar claro y crear ese lenguaje común para que entienda ese resultado que quiera. Y si no, pues que esa persona muy honestamente le diga, yo no estoy para lograr eso porque yo tengo otra definición de resultados. Exactamente. Es que un miembro de mi equipo no me entiende. Volvimos a echar las culpas hacia afuera. No hay malos equipos. No hay malos equipos. Hay que ponerse por encima. Volvemos a conectar todos los puntos. ¿Por qué? Porque entonces estoy teniendo un equipo regular. Tengo que formar un mejor equipo, para lo cual tengo que alinear a mi equipo. ¿Correcto? ¿Alinearlo en qué? En un entendimiento compartido que depende de un lenguaje. ¿Correcto? ¿Para qué? Para poder empoderar efectivamente a ese equipo. La única manera es ponerme por encima. Mejor dicho, empezamos a conectar todos los puntos. Total. De todos los principios de liderazgo. Y desde luego, nada de esto, como vos dijiste, surge de la noche a la mañana. Roma no se hizo en un día. Y por supuesto hay personas que pueden estar pensando, genial todo eso, suena muy bacano, pero eso de tomar mucho tiempo debe ser un montón de esfuerzo. Y yo les quiero decir algo, y es, sí toma tiempo, sí requiere esfuerzo. Pero si no invertimos el tiempo hoy en perfeccionar las habilidades lingüísticas de nuestras organizaciones, de nuestros hogares, en construir esos puentes de entendimiento, lo vamos a terminar pagando después. ¿Cómo lo vamos a pagar? Con acciones descoordinadas, con conflictos innecesarios, con falta de responsabilidad, con falta de ejecución, ¿no es cierto? Así que el punto clave final es este. Vale la pena invertir hoy en las habilidades lingüísticas de nuestras organizaciones. Miren a sus equipos, a sus empresas, a sus familias. ¿Será que hay cosas que deberían ser claras
para todos y no lo están siendo. ¿Será que hay conversaciones donde cuando hablas con tu hijo, con tu jefe, con tu empleado, con tu pareja, parece que todos entienden algo diferente y eso hace todo más difícil? Y por eso la invitación es, cerrando ya este episodio, construyan un lenguaje compartido, construyan un entendimiento compartido, definan juntos qué cosas son clave dentro de sus organizaciones y háganlo de manera específica. ¿Qué es un objetivo aquí? ¿Qué significa este o aquel valor? ¿Cómo nos vamos a comunicar en esta o aquella situación? Y no dejen que cada quien entienda algo diferente, porque donde el lenguaje es confuso, la acción se vuelve caótica. ¿No es cierto? Y así como en la historia de Julio Verne, en la isla misteriosa donde el ingeniero Cyrus Smith, junto con los otros náufragos, logra crear orden en medio del caos, ustedes también pueden ayudar a sus equipos a ganar. Así que no esperen a que el entendimiento llegue solo, lidérenlo, créenlo y construyan algo extraordinario juntos. Y Fede, yo creo que con eso podemos dejar por hoy. Buenísimo, George. Me llevo algo ganadorcísimo de eso que dices al final, porque justo estamos haciendo estoy haciendo un ejercicio, acompañando un ejercicio de estrategia y se están definiendo esas cosas importantes en las que se debe apostar y hay que ver muy bien ese doble clic para generar ese entendimiento común desde el lenguaje. Bacano. El camino entonces. Con eso cerramos por hoy. Por favor, si este podcast es útil, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas. Si tienen historias que compartir, contáctenos al correo, también inquietudes, o déjenos en los canales de YouTube o de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, sus comentarios. Mil gracias. A vos, George, y a todos los que nos escuchan. Un abrazo. A todos, muchas gracias. Lideren el camino. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. One giant leap for mankind.